Por supuesto que hay cosas más importantes que decir ella y que el look azul con blanco que me voy a hacer hoy inspirado en las lágrimas de los FIFAs y los stands de la RAE. Pero eso es mi contenido, ese es el tema de ahorita. Si no te gusta, no lo veas, Raúl. Comenzamos. Andan friegue y friegue con que cómo van a adivinar los pronombres y es que no se adivinan. Es como si a alguien le dice, no, oye, María, y les dice, no, güey, soy Marta, no María. Ustedes van a decir, sorry, Marta. Y ya, le dicen Marta. Es todo, se acabó. Para ustedes ser no binarias y no ser parte de la comunidad, se apasionan mucho por un tema que nada tiene que ver con ustedes. Ahora dicen de que, pero reaccionó súper intense. Nosotros no sabemos la carga emocional o la connotación que traiga para ella escuchar ese otro pronombre. No sabemos por lo que ha pasado. No intenten dar consejos de terapia, amigues. Hay algo que se llama empatía y neta, güey, si lo practican, van a irse a dormir súper en paz. Entonces, a la otra que les toque respetar un pronombre, lo hacen y ya pueden seguir con su vida pegándole a las paredes o haciéndose los heteronormados y poniendo en las apps estas de que solo varoniles. Ya, quedó el look con sus lágrimas. Bye. Save your tears.